Me atrevo a decir que este es un debate caducado antes de producirse, como la propia ley. Y quiero recordar cómo surgió esta ley como un anuncio dentro de un debate, un anuncio de estos que el presidente considera necesario para hacer unos titulares al día siguiente, como si fuera una ley pancarta, en medio de un debate duro, del que salimos todos pensando que el Gobierno había tenido una ocurrencia, digamos, digna del Guinness. Iba a cambiar el modelo de crecimiento a través de una ley. Eso mismo resulta en sí mismo absurdo. Añadámosle a esto que, como digo, es un debate caducado antes de que se haya producido, tan caducado como que algunas de las cosas importantes, sin duda, de las que la vicepresidenta nos ha hablado en su intervención, no están en la ley, como por ejemplo la reforma de las cajas de ahorros o como por ejemplo la reforma del mercado laboral. Esto, solo con pensar en eso, en que los dos hitos más importantes que usted ha mencionado, señora vicepresidenta, ni siquiera forman parte del contenido de la ley que en este momento estamos enmendando y pidiendo su devolución, yo creo que ya queda claro, en fin, todo el devenir de la pancarta y del anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la peregrina idea de cambiar el modelo de crecimiento y desarrollo económico a través de una ley. Pero bueno, ustedes la anunciaron, tardaron bastante tiempo, la hicieron, se durmió durante tiempo también y finalmente la trajeron. Es verdad que algunas de las ideas, permítame la expresión, que contiene la ley apuntan en la dirección correcta, pero esas son de muy escaso calado. Una vez más, el Gobierno ha buscado aparentar que hace algo, ha buscado el puro marketing político. Para ello, se crean dentro de la ley órganos y comités innecesarios. Se decreta una proliferación de informes, lo que resulta contradictorio con el propósito de agilizar, reducir costes, mejorar la competitividad. Contradictorio y gravemente lesivo para un mercado ya enormemente fragmentado. Las medidas propuestas no tienen, señorías, si me permite la expresión, ninguna credibilidad. Muchas fueron ya anunciadas en programas anteriores, incluso en el programa electoral socialista para el año 2004, diseñado en su parte económica por Miguel Sebastián, que ya nadie recuerda porque todo parecido con la realidad es como el parecido entre un huevo y una castaña. Otras se solapan con medidas propuestas en otros ámbitos. Además, es una incógnita cómo se va a financiar lo propuesto, especialmente ahora cuando el margen presupuestario se ha agotado tras el enorme gasto ineficiente. El hecho de que no se aborden aspectos fundamentales del cambio de modelo, he citado dos que no se abordan en la ley, pero que usted ha citado, tales como la reforma educativa íntegra desde primaria, la sostenibilidad del sistema de pensiones o sanitario, el rediseño, la sostenibilidad, señoría, el rediseño del Estado autonómico para garantizar la unidad del mercado interior, la coordinación y la preservación de las políticas comunes, la reforma fiscal, la lucha contra el fraude o la reforma de la justicia, hace que este proyecto de ley sea no solo inútil, sino nocivo, habida cuenta que nos distrae sobre lo fundamental, sobre lo que debieran de ser nuestra tarea fundamental. Insisto, que a estas alturas se crea que se va a resolver el problema económico a través de una ley es algo verdaderamente absurdo. Otros aspectos socialmente importantes también se soslayan, como el papel de los discapacitados en el nuevo modelo productivo. Se omite, por ejemplo, la accesibilidad universal como principio rector de las actuaciones públicas o que el cumplimiento efectivo de la cuota de reserva del 2% de contratación para trabajadores con discapacidad en las empresas privadas sea requisito indispensable para acceder a los contratos públicos, así como a las subvenciones o ayudas de cualquier tipo. Tales cuestiones deberían, además, incorporarse en el apartado dedicado a la responsabilidad social de las empresas. Resulta, señora ministra, paradójico y hasta un gesto de hipocresía política que la sostenibilidad siga siendo el mantra del Gobierno que nos ha llevado a la situación política, económica y social más insostenible desde la transición a la democracia. Una ley de sostenibilidad en una situación verdaderamente insostenible de la que ustedes, el Gobierno de la Nación, son los responsables. En resumen, el proyecto presentado constituye un engaño más y una oportunidad perdida para hacer frente a la crisis. No favorece el cambio de modelo económico, carece de un proyecto global
Por tanto, es la conclusión de un tiempo perdido. Por eso no impulsa, en lo que de él depende, las reformas estructurales que necesita la economía española. Carece, por tanto, de ambición y de proyecto propio para España. En suma, estamos, como dije al principio, ante un proyecto de ley contraproducente, caducado antes de que se debata, que desvía la atención sobre las cuestiones importantes y que es una demostración más de la obcecación del Ejecutivo, empeñado en demorar la hora de abordar las reformas estructurales que nuestra economía y España necesita. Es un ejemplo de una batalla que ustedes pierden contra ustedes mismos.